Un ratito esperamos a que se suba. Ya. Este es el documento que les voy a pasar por el WhatsApp. Entonces acá es un ejemplo de la relación entre unidades de análisis, universo y muestra. Acá tenemos la unidad de análisis, es de un estudio sobre la planta de tratamiento de aguas residuales, ese PETAR significa eso. Las unidades de análisis son las familias, o sea, acá ya está no quedándose en el concepto, sino está ya aplicando el concepto a su estudio, que es lo que tenían que hacer ustedes, ¿no ven? Entonces, las unidades de análisis son las familias que viven en la zona del barranco, que son afectadas por la contaminación de las aguas residuales de la planta de tratamiento de aguas residuales. También los dirigentes y personal de salud de la zona. Entonces, acá tenemos como unidad de análisis que es quiénes y dónde son los, donde se está realizando la investigación. Entonces, acá tenemos las familias, tenemos los dirigentes y tenemos al personal de salud. Esa es la unidad de análisis. Acá, el universo es el estudio de todas las familias. Aquí le falta. No, está bien. De las aproximadamente X familias. Entonces, acá podemos pensar que son como 300 familias o son 100 familias, diríamos. Entonces, el universo está constituido por aproximadamente 100 familias de la zona de Albarrancho. Los dirigentes y el personal de salud. Entonces, los dirigentes seguramente son unos 10, porque las mesas directivas generalmente están compuestas por entre 10 personas, depende de la zona también. Cuando son zonas grandes son más dirigentes y el personal de salud, que podríamos pensar que son 3 del personal de salud, porque no debe ser un centro de salud muy grande, dado que no es una población muy importante dentro de Cochabamba. Entonces, el universo tiene que ser el total de las familias que son la unidad de análisis. La muestra. Nosotros, dice acá, para recoger la información tenemos 2 tipos de muestra, la probabilística y la no probabilística. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto los tipos de muestra, hemos visto que la investigación cuantitativa tiene una muestra probabilística y que esta muestra probabilística se subdivide en otras, ¿ya? Entonces, acá dice la muestra no probabilística estará compuesta por los dirigentes, personal de salud. Entonces, acá en la muestra tenemos probabilística y no probabilística. La no probabilística se las usa para la investigación cualitativa. Acá, con ustedes, solamente vamos a ver la probabilística, no la no probabilística, porque no estamos en investigación cualitativa, sino estamos en investigación cualitativa y cuantitativa. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de que va a ser un tipo de muestra conglomerada. Ahí está remarcando. Y sistemática. En los tipos de muestra hemos visto que hay conglomerada y sistemática. Entonces, también hay simple y también hay la estructurada. Son 4 tipos de muestra. Acá dice, se va a usar estas 2. Y acá está señalando en qué va a consistir esa muestra conglomerada y esa muestra sistemática. Esto no lo tomen en cuenta, ¿ya? Porque es cualitativa. Esta es la cuantitativa. Esta es la que vamos a trabajar. Entonces, en su trabajo lo que tendrían que hacer es
tendrían que haber hecho, porque ya lo han hecho, de todos modos van a corregir igual, señalar el tipo de muestra probabilística que se va a aplicar a su investigación. En este caso es conglomerada y sistemática. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la relación unidad de análisis, universo y muestra. Para eso es el ejemplo. Luego acá tenemos ejemplos de tipos de hipótesis que están relacionados con ese tema, ¿ya? De la contaminación por las aguas residuales de la planta de tratamiento. Y acá está relacionando este estudio, esta investigación, con la salud. Por eso acá, en la descriptiva, que es la hipótesis que hemos visto hace rato, en la que habla del comportamiento de las variables. Acá las variables son contaminación del suelo y contaminación odorífera, que se refiere a los olores que emiten estas aguas residuales. Entonces, las contaminaciones del suelo y odorífera, o sea, estamos hablando de las dos contaminaciones, suelo y odorífera, que son olores, producidos por la planta de tratamiento de aguas residuales de Albarrancho, se incrementaron en un 20% en los últimos 2 años. Entonces, acá estamos diciendo qué ha pasado con estas variables. Esa es la hipótesis descriptiva. Dice que se ha incrementado. Eso está diciendo. Entonces, la descriptiva hace eso. Es señalar qué está pasando con la variable. La correlacional. La contaminación odorífera producida por la planta de tratamiento de aguas residuales de Albarrancho afecta más a la salud de las familias, de las comunidades aledañas a la PETAR, que la contaminación del suelo. Entonces, acá estamos haciendo una relación de una variable y de otra. Entonces, tenemos la variable afecta a la salud y estamos diciendo que la contaminación odorífera es la que más afecta a la salud que la contaminación del suelo. ¿Ya? Entonces, acá hay una relación establecida de una más que otra respecto a una tercera variable. Entonces, dan cuenta que hay 3 variables. Su compañera preguntaba en el WhatsApp que cuántas variables podrían ser y efectivamente pueden ser varias, no hay un límite, pero cuanto más variables se usen, más compleja es la investigación. Por eso yo les pido 2 o 3 variables para que sea una investigación sencilla. ¿Y por qué? Porque nos interesa que ustedes entiendan cuál es la lógica de construcción del conocimiento desde la investigación cuantitativa. Eso es lo que interesa y es lo que estamos haciendo en este tiempo. Cómo funciona, cómo se construye conocimiento desde este tipo de investigación. ¿Ya? Y eso tiene que quedar claro para ustedes. Si es que no les queda claro, siempre está la consulta abierta para que yo pueda responder. Diferencia de grupos, que es el otro tipo de hipótesis. Acá está la contaminación del suelo y la contaminación odorífera, producidos por la planta de tratamiento de aguas residuales de Albarrancho, afecta más a la salud de los niños en desarrollo que a los demás pobladores. Entonces, acá estamos comparando los niños en desarrollo que podemos pensar que son hasta los 12 años, digamos, o puede ser hasta los 17 años, depende del desarrollo de las personas. Generalmente hasta los 12 años se marca como un periodo de tiempo, de edad, que hay un desarrollo bastante importante en las personas. Entonces estamos diciendo que a esta población en desarrollo es a la que más le afecta que a los demás pobladores. Entonces aquí hay una comparación de grupos, por eso es diferencia de grupos. A unos afecta más que a otros. Y luego tenemos la explicativa. Entonces, las contaminaciones del suelo y odorífera producidos por la planta de tratamiento de aguas residuales de Albarrancho son la causa del deterioro. Aquí ya está diciendo, no es que afecta, va por ahí, no. Estamos diciendo, es la causa. Estamos aseverando que es la causa y estamos señalando que la salud se está deteriorando por estas 2 contaminaciones. Y entonces acá el deterioro de la salud
es la variable dependiente y las contaminaciones del suelo y odorífera son las variables independientes. Estas son causa y este es efecto. Entonces aquí tienen los ejemplos de las 4 y además con un mismo problema, como decimos, ¿no ve? Un mismo tema, un mismo problema, pero se pueden plantear los 4 tipos de investigación y la diferencia está en que dependiendo de qué tipo de investigación sea o qué hipótesis se plantee, es que va a ser la investigación más profunda según cuál uno vaya señalando. Ya hemos dicho que la descriptiva es la menos profunda, es más profunda la correlacional y mucho más profunda la explicativa. Bien, ahora, si nosotros queremos recoger información a partir de las hipótesis, no nos queda claro, ¿no? A ver, ¿qué información voy a recoger? Esto es muy abstracto, se puede decir. Por esa razón es que se hace la operacionalización, porque desde la hipótesis nomás, que es una formulación abstracta, es difícil saber qué información requiero para poder comprobar que esta hipótesis es válida o no, o realmente se da así en la realidad. Entonces, para eso es la operacionalización en variables. Para eso es. Bien. Entonces, ustedes tienen que hacer la operacionalización de variables en su trabajo porque tienen que saber que para comprobar su hipótesis, para saber si es así, tienen que recoger información. Y para saber qué información es la que tienen que recoger, se hace esta operacionalización. Y acá tenemos las variables. Efectivamente, este cuadro nos ha terminado. Justamente para que puedan las personas que lo hagan concluir. Eso solamente es una ayuda, un ejemplo para que las personas lo puedan concluir. Aquí tenemos contaminación odorífera. Entonces, acá está la definición. Tenemos que definir qué estamos entendiendo por una variable. No ¿por qué? Porque efectivamente puede haber en unas definiciones mayor consenso y menos consenso en otras respecto a lo que uno va a entender por esa variable. Entonces, no hay una sola comprensión, una sola definición. Nosotros tenemos que explicitar esa definición de qué estamos entendiendo por contaminación odorífera. ¿A qué se está refiriendo? Y acá tenemos la definición. Dice malos olores causados por actividades tales como explotación de ganado, actividades industriales, actividades depuradoras, que son justamente la planta de tratamiento, es una actividad depuradora, los vertederos, que son donde se va a depositar la basura o donde se echa algo, ¿no? Son un tipo de contaminación ambiental. Entonces, este tipo de actividades suelen generar olores y por lo tanto esos olores son lo que se llama contaminación odorífera. Y que no siempre se habla de contaminación cuando se refiere a sustancias tóxicas, sino también cuando generan algún daño o malestar a las personas. Entonces, acá en los indicadores, es decir, estos malos olores pueden provenir, como dice acá, de actividades económicas, pero también pueden provenir del sistema de saneamiento, que es el alcantarillado, y esta red de alcantarillado, que son aquí los ítems. La red de alcantarillado, la conexión domiciliaria, si en la conexión domiciliaria puede desprender olores que decomponen, diríamos. Después también tenemos como basura, que es parte del sistema de saneamiento, otros, y también una alternativa puede ser ninguna. Entonces, el ítem se refiere a las posibilidades de
respuesta que pueda tener el indicador. Entonces, por eso se llama ítem. Acá tenemos malos olores por actividades económicas. Los ítems pueden ser ganado, industria, planta de tratamiento de las aguas residuales, vertederos, otros ninguno. Entonces acá le ponemos planta porque ya sabemos que en esa zona hay la planta y ese es un referente que hay que tomarlo en cuenta al momento de recoger la información. No debemos hablar de manera general como depuradora, porque ya sabemos que hay una planta que es una depuradora. Acá tenemos desde alcantarillado, conexión domiciliaria, basura y algún otro que pueda haber que desprenda malos olores. Se supone que acá la red de alcantarillado, si está bien, en buen estado, no va a desprender olores. Entonces se supone que es red de alcantarillado en mal estado, podemos poner. Aquí malos olores del sistema de saneamiento. Entonces, estos dos son posibilidades de contaminación odorífera. Por eso se llaman indicadores. En esto nos vamos a dar cuenta si hay o no hay contaminación. Y los ítems son los que opciones de selección, si ustedes quieren, respecto a los malos olores. Estos malos olores, ¿de dónde pueden provenir? Ya en estos dos casos. Entonces, acá lo que estamos haciendo es poner las preguntas. Entonces, dan cuenta que aquí ya surgen las preguntas. Y estas preguntas son las que vamos a hacer para recoger la información. Acá dice, por ejemplo, qué actividades económicas producen mayor mal olor, porque acá tenemos que decir, si ponemos estas, van a decir todas. Las que tenemos que decir es mayor mal olor, que está produciendo mal olor. Entonces, la gente acá en las opciones vamos a poner ganado, industria, planta, vertedero, otros ninguno. Van a ser las opciones de respuesta de esta pregunta. ¿Ya? Acá tenemos cuál de los malos olores que producen las actividades económicas afecta más a la población. Acá estamos hablando de los malos olores como tal. Aquí ya estamos hablando de la relación de los malos olores con la salud. Entonces la gente tendrá que decir cuál considera que está afectando más a la población desde su propia evidencia, ¿no? Entonces acá habrán la opción de elegir cuál de estas está generando malos olores. Entonces podemos poner las mismas opciones. Luego tenemos cuál de los, aquí estaba, de los sistemas. ¿Cuál de los sistemas de saneamiento básico produce malos olores? Ya, entonces, acá podrán red de alcantarillado, conexión domiciliaria, basura, otros ninguno. Dependiendo de cuál sea su situación, puede ser que ninguno, entonces pondrán esa opción. Luego tenemos qué malos olores del sistema de saneamiento afectan más a la población. Entonces, esa será la siguiente pregunta que haremos en relación ya a los malos olores producidos por el sistema de saneamiento que estén afectando más a la población. Y acá tenemos contaminación del suelo, lo propio. Hacemos la definición, ponemos un indicador, pueden haber más, aquí está solo uno. Y acá tenemos tipos de desechos, que es un indicador de la contaminación del suelo. Y los tipos de desechos pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, no solamente sólidos. Y acá lo que tenemos que señalar es la pregunta. Entonces, acá también pondremos una pregunta, dos preguntas o las que fueran necesarias de acuerdo a esto. Por ejemplo, aquí arriba se dan cuenta que un solo indicador ha dado lugar a dos preguntas. Entonces, no es que un indicador, una pregunta, no es así. Puede ser que un indicador dé lugar a dos preguntas o también puede ser que dos indicadores den lugar a una sola pregunta. También puede suceder.
Por lo tanto, no podemos pensar que es una relación así lineal, ¿no ve? De uno a uno, sino que puede haber variaciones dependiendo de qué es lo que nosotros necesitemos y querramos y que consideremos, no solamente desde lo que a nosotros nos parece, sino sobre todo desde la teoría. Y por eso nos sirve el marco teórico, para poder también desde el marco teórico orientar y construir todo esto que estamos viendo. Sus marcos teóricos, por ejemplo, les van a servir para eso, ¿no? Lo que vamos a hacer es, el marco teórico lo voy a consolidar y les voy a pasar a todos para que tengan un solo marco teórico. Acá está, la contaminación del suelo supone la alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida. Acá hay un aspecto que me parece interesante que habría que tomarlo en cuenta, el de la medida, porque acá tenemos el tipo de desecho, pero no tenemos el grado. Aquí abajo está el grado, pero el grado del daño. Acá tendría que ver en qué grado existen. Podría ser acá, ¿no? Entonces, podemos poner aquí grado en que existe. Entonces, aquí hay otro indicador. Tendremos que decir sólidos, líquidos, gaseosos y tendremos que poner, por decir, mucho, poco, como está, ¿no? Poco. Luego, bueno, de que ser nada, ¿no? Porque si son existen, entonces tendrían que existir. Luego tenemos acá el deterioro de la salud, igual. ¿Qué es? Y acá tenemos varios indicadores. Uno es tipo de síntomas. Tenemos que ver esos síntomas. Entonces, malestar corporal, molestias respiratorias, alteraciones en el cuerpo. Por ejemplo, alteraciones en el cuerpo puede ser esto de las alergias, por ejemplo, o caída del cabello. Son alteraciones. Luego tenemos acá el grado de daño, malestar. Acá, por ejemplo, si nosotros vemos que estos son muy abstractos todavía, podemos seguir formulándolo de manera más precisa, como esta, por ejemplo. En vez de decir alteraciones en el cuerpo, podríamos decir alergias, caída del cabello o algún tipo de otro malestar más específico, podríamos hacerlo también. Para que así, no sé, para que así la pregunta sea mucho más cercana a lo que las personas conocen y viven cotidianamente. No podemos utilizar términos muy abstractos ni muy técnicos porque la gente no va a entender. Acá tenemos el grado del daño o malestar. Entonces, ese grado del daño, del malestar, es decir, de esto, ¿no? Es decir, en qué grado esto se está presentando. Conocimiento sobre daños por contaminación. En este trabajo de investigación era importante saber cuál era el conocimiento, porque el conocer o no conocer sobre algo también influye para que a uno le afecte más. Por ejemplo, si yo sé que la contaminación del suelo y de los olores me hacen daño, entonces si yo tengo conocimiento, lo que podré hacer es ver maneras de no acercarme, de alejarme o de resolver, por decir algo, si desprenden malos olores el alcantarillado de mi casa, entonces yo sabré y por lo tanto podré hacer algo sobre eso. Entonces, por eso el conocimiento es importante, porque si uno desconoce, lo deja pasar y piensa que es algo normal. Pero si uno conoce y sabe que hace daño, entonces lo que hace es ver de que eso no se presente y no se dé porque me hace daño. Por eso el conocimiento sobre los daños por contaminación es importante como un indicador. Luego tenemos edad, sexo, que también es importante. Muchas veces, ya sea los varones o las mujeres, son más, digamos, sensibles a este tipo de contaminaciones, o tal vez por la edad, digamos. Podemos ver que en la edad más madura puede ser que seamos más sensibles, más conscientes, o conozcamos más, o nos mueve más, puede que en los niños no pasa nada con los olores. Por eso la edad estamos poniendo. Grado de instrucción, es decir, que
puede ser que el hecho de haber tenido un mayor grado de escolaridad implique que yo pueda conocer más sobre algo o no conocer. Entonces se dan cuenta los indicadores que son variaciones de la variación, de la variable, ¿ya? Son posibilidades que hay que ver para que esto se dé. Entonces acá todo esto tengo que preguntar, tengo que convertirlo en pregunta y opciones de respuesta. Ahora, esas opciones de respuesta algunas pueden ser abiertas, otras pueden ser cerradas, otras pueden ser binarias, se llaman cuando sí, no, acepto, no acepto, esas son binarias, respuestas binarias, o tal vez puedan ser múltiple selección, se llama, que son ¿no? Múltiple selección. Puedo seleccionar cualquiera de ellos. Bien, entonces, antes de poder nosotros diseñar nuestro instrumento, necesitamos hacer esto, porque al hacer esto, dan cuenta más fácilmente llegando a lo concreto y aquí ya sé qué pregunta tengo que hacer y qué información tengo que coger para poder responder a mi estudio. Esa es la operacionalización y es necesario realizar y ustedes tienen que realizar. Bien, ¿alguna pregunta, inquietud? Tenemos unos minutos antes de que se nos cumpla el tiempo. Tenemos unos 8 minutos. ¿Ninguna? Disculpe, la tarea para el día lunes, licenciada, ¿es todo este proceso que tenemos que realizar? Claro, claro. Ya es la hipótesis ahora, ¿no ven? Ajá. De acuerdo al tipo de investigación que ustedes han señalado en la parte que me han entregado esta semana. Tienen que entregar esta semana la parte de tipo de investigación, verso y muestra, ¿no ven? Ahora tenemos que avanzar. Estamos avanzando paso por paso lo que es investigar. Entonces, máximo nos recomienda 3 variables, ¿cierto? Sí, sí, con 3 variables. 2 mínimo, ¿no? Para que también mayor ejercicio, mayor práctica. Porque también puede ser una, si es descriptiva puede ser una, pero eso es más sencillo, ¿se dan cuenta? Mejor es que tengan la posibilidad de 2 o 3 variables. Bien, entonces, de todos modos, ya no tenemos tiempo, ya nos hemos pasado. Sin embargo, igual pueden hacer consultas en el WhatsApp, ¿ya? Yo, en la medida de mis posibilidades, les voy contestando. Ya, Lilian, gracias. Esperamos, nos va a enviar este documento, ¿cierto? Para guiarnos. Sí, 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 claro que sí, les voy a adjuntar en este momento al WhatsApp, ¿ya? Lilian, gracias. Bien, entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta esta tarde me manden todos sus trabajos, ¿no? Sí. Ya. Bueno, buena tarde. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego.